Ya, nosotros vamos a presentar el tema de nutrición en adolescentes y adultos. Bien, eh, introducción. En la adolescencia, esta es una etapa de la vida muy importante desde la perspectiva de la salud, porque en ella acaban de conformarse de estructuras y características corporales que nos acompañan siempre. Una nutrición adecuada es clave en la población adolescente y el farmacéutico, como educador sanitario, que también esta se puede desarrollar en este terreno una labor decisiva. En la adolescencia y hábitos alimentarios, el aumento de las necesidades nutricionales en macro y micronutrientes que se produce durante esta etapa está más relacionada con la edad biológica más que con la edad cronológica y es más significativo en los niños que en las niñas. Si la ingesta no es adecuada, es muy posible que en esta se puedan producir deficiencias nutricionales. Estos hábitos alimentarios que influyen en las preferencias de alimentos, el consumo de energía, la ingesta de nutrientes, se desarrollan gradualmente durante la infancia y en particular durante la adolescencia. En el entorno familiar, escolar, ejerce una influencia en la determinación de la actitud del niño hacia determinados alimentos y su consumo. Es más, las costumbres nutricionales adquiridas en la niñez apenas varían en los años posteriores porque los hábitos alimentarios individuales marcados por este aprendizaje previo en la mayoría de las personas adultas son prácticamente iguales a los adquiridos en las primeras etapas de su vida, y en su conducta alimentaria del adolescente se pueden descartar hábitos frecuentes como omitir alguna de las comidas, ingerir refrigerios, consumir comidas rápidas, no comer en familia, seguir dietas sin indicación médica. Entonces se inicia una actividad física intensa sin el asesoramiento adecuado u optar el sedentarismo marcado por el hábito de pasar muchas horas frente al televisor o la pantalla del ordenador. Actualmente se observa una desaparición progresiva de enfermedades carenciales por déficit alimentario. Por el contrario, existe un marcado incremento de enfermedades como consecuencia de la civilización del desarrollo. Estas están representadas por trastornos de la conducta alimentaria, la obesidad, la dislipidemia, la hipertensión arterial, diabetes tipo 2 y las enfermedades cardiovasculares. Ahora, cuando hablamos en el adulto, en el envejecimiento, la persona atraviesa cambios fisiológicos, psicológicos y sociales importantes. Estos pueden hacer que la dinámica cotidiana del adulto se altere. También aumenta la prevalencia de problemas ligados al estado nutricional que van y desde la desnutrición hasta el sobrepeso y la obesidad. Por tal razón, la nutrición vista como el factor más influyente en la salud de este son los adultos mayores. Por tal razón, la nutrición vista como el factor más influyente en la salud de estos adultos mayores debe ser un aspecto vital a tener en cuenta en la intervención por parte del personal de enfermería, desde la promoción de la salud y prevención de la enfermedad que tiene su base en la modificación de hábitos y conductas para incorporar otras como realización física regular, disminución del consumo de alcohol o tabaco y la adopción de una dieta saludable adaptada a las necesidades propias del envejecimiento. Estas acciones deben ser parte de un tratamiento conjunto en el mantenimiento integral de la salud y control de las enfermedades crónicas para proporcionar así una mejor calidad de vida al individuo en donde se pueda adaptar a su nueva condición. Cuando quieran que pase la diapositiva, hablen. Ya, el problema. Eh, En la adolescencia, esta es una etapa de la vida muy importante desde la perspectiva de la salud, porque en ella acaban de conformarse estructuras y características corporales que estas acompañarán siempre. Una nutrición adecuada es la clave para una buena población de los adolescentes. Hoy en día, los principales problemas de salud mayormente están relacionados con la nutrición, el estilo de vida, tanto de los adultos como de los adolescentes. Estas se enfrentan con patologías frecuentes como el sobrepeso, obesidad, la anorexia nerviosa, bulimia, diabetes, entre otras. En Bolivia, el grado de desnutrición se ve muy aumentado debido falta de recursos socioeconómicos. Mediante eso, la pregunta de investigaciones
cómo es el estado nutricional y hábitos alimentarios de los adolescentes y adultos, o cuál es el principal factor que desencadena de la nutrición. Siguiente, por favor. Yo le voy a hablar sobre la justificación de este trabajo. Es que los principales problemas de salud están relacionados con la nutrición y el estilo de vida a los que se enfrentan tanto los adolescentes y los adultos, que son lo que es el sobrepeso, la anorexia nerviosa o bulimia y el riesgo de diversos hábitos que condicionan la aparición de factores de riesgo en la vida adulta. Diferentes estudios han demostrado que en las últimas décadas se ha producido un alarmante incremento en la incidencia de estas patologías y también está llamando mucho la atención las enfermedades relacionadas con estos trastornos del comportamiento alimenticio, que no son específicos, que significa que el sujeto no tiene la enfermedad propiamente dicha, aunque presenta también unos hábitos anormales con un gran riesgo de padecer enfermedades de base. Continuando con la metodología del trabajo, nuestra metodología se basa en el estudio, que es que tenemos que llegar a nuestro objetivo, y para llegar a nuestro objetivo, nuestros estudios se incluirán revistas, libros, artículos científicos que han sido publicados de acuerdo en los últimos 5 años en relación a nuestro tema, que es nutrición en adolescentes y adultos. Todos estos artículos o libros que hemos conseguido deben cumplir criterios como ser el lugar de procedencia, una fuente confiable, la veracidad y la calidad de información. Y también elegiremos los artículos que cumplen con la mayoría de criterios para poder obtener un buen resultado y lograr, como dije anteriormente, nuestro objetivo. Yo le voy a hablar sobre el marco teórico. El estado nutricional es la situación en la que se encuentra una persona en relación con la ingesta y adaptaciones fisiológicas que tienen lugar tras el ingreso de nutrientes. En la adolescencia se produce un considerable aumento de las necesidades nutricionales debido al importante crecimiento y desarrollo. Además, se adoptan hábitos alimentarios especiales y pueden aparecer situaciones de riesgo nutricional. Durante la pubertad, el adolescente adquiere el 25% de su talla adulta con una velocidad de 8 a 12 centímetros por año. El 40 y 50% de su peso definitivo se desarrollan las características sexuales secundarios y se producen importantes cambios en la composición corporal, que aumenta un 50% de su masa esquelética, casi se duplica la masa muscular, aunque es algo menor en las chicas. La cantidad y distribución de la grasa varía según el sexo y así a los 20 años las mujeres tienen el doble de tejido adiposo que en los varones y un tercio de su masa muscular. También se produce un aumento del volumen sanguíneo y de los demás órganos internos. Todo esto condiciona un importante aumento de las necesidades nutricionales debido al sentimiento de autonomía e independencia, a las diferentes situaciones familiares, a la mayor influencia de los amigos y a los medios de comunicación. Los adolescentes adoptan hábitos alimentarios especiales y de riesgo. Siguiente, por favor. Como comer fuera de casa en lugares sin una buena higiene, comer, entre comidas, suprimir o restringir comidas, consumir dieta vegetariana, disminuir el aporte de leche, aumentar las bebidas azucaradas, aumento de la actividad física que varía según el sexo y el momento en que se produce el estirón puberal, el uso de anticonceptivos orales y el consumo de drogas como el tabaco o el alcohol. El embarazo aumenta las necesidades energéticas, otras la lactancia y enfermedades crónicas que deberán de tenerse en cuenta. Existen factores de riesgo responsables de enfermedades de tipo metabólico en los adolescentes que los podría clasificar en modificables y no modificables. Recordemos que se puede actuar sobre los factores de riesgo modificables para tomar las medidas preventivas necesarias. Los principales factores de riesgo modificables son la diabetes, dislipidemia, inactividad física, sobrepeso y obesidad, consumo excesivo de alcohol, el estrés. Principales factores de riesgo no modificables, que sería la edad, sexo, etnia y herencia.
Los factores sociales, económicos y culturales tienen una influencia muy grande sobre la dieta de la población. Sin embargo, los hábitos y prácticas alimentarias son rara vez la causa la causa principal o importante de la malnutrición. Es necesario conocer los hábitos y prácticas de alimentación de las personas de manera que podamos incentivar el cambiar los negativos promoviendo una nueva y buena nutrición en todas las personas, en especial según nuestros estudios en los adolescentes. Gracias. Bueno, consiguiente a lo que acaba de explicar mi compañera, yo les voy a hablar un poco de estadística. Hablando de la conformación de la estadística nutricional en Bolivia y alrededor del mundo, logramos observar un déficit de dificultades para cumplir una buena dieta rica en nutrientes, tales como un punto que tenemos la malnutrición en la niñez, es casi duplicada. ¿Qué quiere decir? Que debido al círculo vicioso iniciante en el vientre de las madres gestantes mal alimentadas o desnutridas, dan a luz a niños con bajo peso al nacer, con alto riesgo de desnutrición y muerte. Como segundo, encontramos la acción social contra la anemia en la niñez. Se debe a que la anemia es considerada un principal problema de nutrición pública, ya sea rural o urbana, en Bolivia, y que no tiene mucha atención pública. Tercer punto, encontramos la urgencia en alentar a la lactancia materna. El deterioro del estado nutricional presente se manifiesta a través del insuficiente peso que la madre supone al gestar a un ser vivo y no poder tener una buena lactancia a ese ser. El sobrepeso afecta a menores de 5 años. ¿Qué quiere decir? Hoy en día en Bolivia encontramos muchos factores ya sean económicos, sean sociales, sean de todo un poco, que afectan demasiado a la sobrepeso, que incluye a los menores de 5 años debido a los problemas en la familia y etcétera. Y como último punto podemos observar que 6 de cada 10 mujeres padecen obesidad. Se ha hecho un estudio en el año 2003, bueno, es un poco tardío, que la prevalencia de nutrición global en grado moderado y severo alcanzaba el 7,5% de los niños bolivianos menores de 5 años. ¿Qué quiere decir? Que esto afecta desde una infancia hasta una adolescencia progresiva y adultez para que cada persona padezca una obesidad en su tiempo futuro. Siguiente. Siguiente, por favor. Aquí podemos observar dos cuadros. Como dice el prescrito, observamos una de las primeras causas de muerte a nivel mundial en forma estadística. Es el estudio de la dieta pobre o deficiente de alimentos, consiguiente del tabaquismo, llegando a la muestra de fallecidos por presión arterial mundial. Como primer punto, a nivel de fallecimiento de causas de muerte a nivel global, tenemos las dietas deficientes, la mala nutrición, mala composición de alimentos que las personas ingieren al momento de consumo de comida. Y como segundo cuadro, observamos una igualdad que tiene que observar demasiado con la malnutrición, que significa la pobreza a nivel nutricional y económica, que carga demasiado un déficit de obesidad a gran escala. Especialmente en el subcontinente como tenemos a Sudamérica, nos encontramos en un puesto no tan importante tal vez en una escala de aquí sobre la malnutrición y pobreza de Bolivia, pero a largo rasgo encontramos que Sudamérica es uno de los subcontinentes y continentes que padecen pobreza nutricional en mayor cantidad que otros. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que observar demasiado el déficit de pobreza y malnutrición, ya sea en el área rural y urbana que nos encontramos. Bueno, conclusiones. Como conclusión, podemos afirmar que en general los déficits de macronutrientes, oligoelementos, vitaminas y minerales se evitan con una dieta completa y variada. Sin embargo, el problema de los adolescentes no suele ser carencial, sino de desequilibrio.
alimentario o de exceso de nutrientes, con el riesgo de obesidad y enfermedad cardiovascular. En este sentido, la adolescencia es un momento ideal para la promoción de la salud del adulto, con la instauración de hábitos de vida y alimentación saludable. De este trabajo nos pareció de suma importancia para todos porque una buena nutrición empieza desde niños y si no nos cuidamos o no llevamos una alimentación desde niños nos perjudica de adultos. Es recomendable que sigan las instrucciones de una nutrición sana para una buena vida sana. Siguiente, por favor. Paso. Las recomendaciones. La nutrición para niños, niñas y adolescentes deben consumir una dieta balanceada de cereales, lácteos, carnes, huevos, frutas y verduras. Tomar agua, 2 litros al día, todos los días, y deben consumir en exceso alimentos altamente procesados, como refresco, galletas y embutidos, que não deve ser consumido, e a etiqueta atual permite que mamás e papás conozcan as proporções que podem consumir. Las mamás e papás também, as pessoas cuidadoras, podem ajudar com exemplos a los niños e adolescentes para não desperdiciar os alimentos que comam em tempo e lugares estabelecidos previamente. Además, se recomienda que la niñez y la adolescencia se relacione actividades físicas mínimo 60 minutos diarios y dormir lo suficiente, que de 9 a 12 horas diarias a las 6 y las 12 a los 12 años y mínimo 8 a 10 horas de los 13 a los 18 años. Y é isso, nuestro trabajo, doctora. Ok, bien, interesantes datos que nos han podido dar un poco de estadística también, ¿no? Muchas gracias. ¿Tienen algún video por si acaso? No, Elicen. Bueno, ok, bien. A ver, vamos a ver. Vamos a ir sintetizando también un poco la información, ¿no? Si bien es cierto, sus compañeros nos han podido mencionar estudios que se han dado, y como bien ellos los decía, hay algunas enfermedades latentes que se tienen tanto en la adolescencia como en la adultez, ¿no? Me avisan si se ve, por favor. Ahora sí se puede ver. No, doctora. ¿No? ¿Todavía? ¿Alguien puede ver la pantalla? No, no se ve, dicen. Ya, a ver, vamos a compartir de nuevo. Ahora sí. Nada, dicen.
Ahora sí lo veo. Ya. Sí, sí se puede ver. Bien. Acabo de entrar del celular. Ahora sí se ve, dicen. Perfecto. Bien. Bien hacían referencia a sus compañeros que en este periodo, tanto de la adolescencia y la adultez, hay algunas alteraciones y algunos problemas en cuestión al área nutricional que se ven acentuados, ¿no? Y en el día a día los podemos ver. Antes de poder abordar el tema de lo que es la nutrición en la adolescencia, hay que tener en claro también las definiciones entre pubertad y adolescencia, que son una etapa bien conflictiva y en el cual también se pueden presentar con más fuerza desórdenes alimenticios. Dentro de lo que es la pubertad, si bien es cierto, es el periodo postnatal de la máxima diferenciación sexual. Además de esto, que se producen cambios en los órganos reproductivos, hay características secundarias, se modifica el tamaño de las composiciones corporales, tanto el músculo, masa, esqueleto, empiezan a aparecer vellos en lugares donde antes no habían, empiezan a aparecer las mamas, empiezan a aparecer todos los cambios fisiológicos que se van a dar para ir pasando de esta etapa, ¿no? En este tránsito y se considera que la pubertad va a terminar cuando el individuo deja de crecer y ya es apto para la reproducción. Mientras tanto que la pubertad es ese proceso fisiológico en el cual también se da el área psicosocial y comprende cambios en la transición del niño a adulto, que va acompañado de una serie de transformaciones morfológicas, pero es más interno, ¿no? Es la búsqueda de la identidad también y en el cual se empieza a planificar y a entender un plan de vida como tal, ¿no? Viendo estas dos características, hay algunos factores que pueden afectar a los requerimientos nutricios en la adolescencia. Estos factores pueden ser la actividad física que la persona realiza en ese momento, el embarazo o lactancia, que hoy en día se está dando muy frecuentemente en niñas adolescentes que están embarazadas y están dando de lactar, y en algunas enfermedades crónicas, ¿no? Que también pueden tener ciertos requerimientos nutricios especiales. Si bien es cierto, hay una diferencia en los requerimientos de los adolescentes, tanto si son adolescentes sanos o adolescentes que tienen alteración, pero básicamente se trata de ver a las personas, a las sanas, tomando en cuenta de que deben tener un cálculo de requerimiento energético para todo el día y además que se debe recomendar cierta dieta a aquellos que tienen alteraciones en alteraciones nutricionales, se debe generar una dieta específica, ¿no? Si bien es cierto, en esta edad se va formando el carácter, hay muchos cambios, aparecen grupos vulnerables en los cuales se puede presentar trastornos de la alimentación, teniendo en cuenta de que todos los trastornos que se van a aparecer en este proceso pueden generar fallas en crecimiento y en el desarrollo funcional y físico, ¿no? Hay que tener en cuenta que en esta etapa es muy importante la parte social, la parte afectiva también. Y es por eso que cuando se habla de los trastornos de alimentación en esta etapa de la pubertad y la adolescencia, se entiende que empiezan a aparecer aquí con mucho más fuerza los trastornos de la anorexia nerviosa, bulimia nerviosa y la obesidad, que son tres trastornos bastante fuertes en este grupo de personas en los cuales necesitan depender de un equipo multidisciplinario, incluyendo médicos, psicólogos y nutriólogos, que puedan llevar el caso y que puedan ayudar al adolescente a salir de este trastorno alimenticio, ¿no? Teniendo en cuenta estos tres elementos, vamos a hablar acerca de la anorexia nerviosa,
que esta básicamente se presenta con características psicológicas. Por eso es que es importante en esta parte, la parte psicológica va de la mano con los trastornos que pueden aparecer, ¿no? Esta es una disociación de la imagen, de la autoimagen, es decir, que la persona se ve gorda cuando en realidad no lo está. Puede estar en un sistema de delgadez bastante complejo y verse al espejo y pensarte que está gorda. Esto es una disociación de la imagen, en el cual empiezan a aparecer por baja autoestima, por depresiones, empiezan a aparecer pensamientos obsesivos y tendencia de perfeccionamiento en esta etapa. Los adolescentes empiezan a tener escasa comunicación con los demás y tienden a tener conductas autodestructivas. Es de difícil manejo también. Les cuesta a las personas que sufren de anorexia concentrarse, están todo el tiempo irritadas y tienen obsesión por la comida. Se castigan cuando comen de más y se castigan incluso cuando comen la porción que tienen que comer para para la cantidad de requerimiento energético que necesita. Si bien es cierto, tienden a tener una bajada de peso bruscamente, y esto va a tener consigo problemas multifisiológicos en los cuales va a empezar a alterarse todo su sistema a consecuencia de esta pérdida de peso, ¿no? La bulimia nerviosa es otra afección que aparece en los adolescentes. Si bien es cierto, estos son episodios recurrentes de comida compulsiva, es decir, que comen demasiado, y este consumo de cantidades grandes de alimentos en un periodo corto termina en el paciente con dolor abdominal, sueño o vómito. Incluso cuando el trastorno es muy complejo ya, el mismo paciente se provoca el vómito para poder eliminar toda la comida que que haya ingerido, ¿no? Si bien es cierto, empieza con presencia de 2 episodios de comida compulsiva por semana en 3 meses. Esa es la figura que va apareciendo al inicio, pero después se va manteniendo de manera fija, lo cual que cada vez que come tiene que ir a vomitar o sacar todo lo que haya comido, ¿no? Entonces, esto también tiene que ver con el peso corporal y también del cómo se ve la persona frente al espejo. La obesidad, que es otro elemento también importante, y hoy en día se lo está generando también por problemas emocionales y también por el consumo de alimentación sin control, ¿no? No específicamente alimentos que contengan un valor nutricional que sirva para el cuerpo, sino que las personas empiezan a consumir sin control botanas, golosinas, pasteles, bebidas, refrescos, que constituyen un ingreso extra de energía a la dieta, y además de esto, el paciente no realiza actividad física, ¿no? Y va generando y se va quedando con toda esa energía en el cuerpo. Si bien es cierto, en los pacientes que presentan obesidad, tienden a sufrir depresiones y usan a la comida como un satisfactor en el cual van a sentir, se van a poder sentir mejor cuando estén comiendo o cuando ingieran la comida. Entonces, lo utilizan como para sustituir ese proceso de depresión, ¿no? Para tratar de salir de esos cuadros depresivos. Si bien es cierto, los diferentes tratamientos que se van a dar tienden a ser un poco largos, en los cuales también la familia interviene o
También hay casos en los cuales todas las familias son obesos, ¿no? Y el adolescente también tendrá más probabilidad a adquirir esta alteración por el hecho que dentro del entorno de la familia están acostumbrados a un régimen alimenticio incluso desordenado, ¿no? Dentro de los criterios para diagnóstico de los trastornos en la alimentación, se puede entender que una persona que tiene anorexia nerviosa tiene un peso corporal menor al 85% esperado a lo que es para su estatura, teniendo en cuenta o determinando un IMC menor o igual a 15,7. Es decir, que va a tener un peso bastante bajo en relación a sus pares, ¿no? Y teniendo en cuenta el peso y la talla, porque eso necesitamos para hacer IMC. El IMC podemos calcularlo dividiendo el peso por la altura al cuadrado, lo cual nos va a dar un IMC, ¿no? Otro parámetro para entender que alguien tiene una anorexia nerviosa es el miedo intenso a ganar peso. Es otro parámetro que tenemos que tener al momento de pensar en que alguien tiene una anorexia nerviosa. También la inadecuada autopercepción de la imagen, ¿no? Aquellos que dicen, no, hoy estoy gorda, miren cómo estoy. Entonces, aquellos que tienen una distorsión de la imagen corporal puede ser que estén generando algún tipo de anorexia. Y es característica la menorrea, ¿no? La falta de menstruación. Por el bajo peso que la persona tiene, se corta la menstruación. Entonces, son elementos importantes para el diagnóstico. La bulimia nerviosa se la diagnostica a través de atracones recurrentes de comida, por lo menos unas 2 veces a la semana en los últimos 3 meses, que era lo que mostraba hace un momento. Las purgas también es un índice de bulimia. El ejercicio excesivo, el ayuno prolongado, las preocupaciones excesivas por la imagen corporal, que también, ¿no?, se va a asociar a la anorexia de alguna manera. La obesidad, empiezan a tener trastornos recurrentes 2 veces por semana en los últimos 3 meses de estrés, en los cuales van adquiriendo conductas y las conductas que van a tener más frecuentemente son comer cuando no se tiene hambre, comer después de sentirse saciado y comer solo. Es una característica que también tienen los pacientes que tienen obesidad. Y existe la obesidad también en las cuales los atracones recurrentes también reflejan signos en los cuales los pacientes ya no pueden controlarlo, ¿no? Es característico en el que ya se ha salido de control cuando el paciente empieza a subir y a subir de peso y no puede controlarse. No encuentra ese sentido de autocontrol que tenemos al momento de consumir alimentos. Cuando hablamos, por otro lado, de lo que es la nutrición en el adulto, hay que tener en cuenta que la edad adulta se lo denomina desde el término de la pubertad hasta el inicio de la vejez. Es cuando en este periodo es una etapa compleja en la cual la persona está generalmente fuera de la casa y empieza a tener malos hábitos, ¿no? El consumo del alcohol también con mayor frecuencia. Puede existir otros factores asociados también, el tabaquismo y algunas enfermedades que se pueden dar ocasionados por falla en el riñón, en el hígado, en el páncreas, los cuales pueden generar también alteraciones en el paciente, ¿no? En esta etapa es importante cuidar la salud del paciente y hay que modificar hábitos si es que se necesitaran para poder prevenir o corregir algunas enfermedades que ya puedan existir en esta etapa, ¿no? Si bien es cierto,
ya en esta etapa se cambia un poquito, ¿no? La perspectiva de las enfermedades más comunes que se dan. Y en esta etapa ya va a ser como la obesidad, la diabetes tipo 2, la hipertensión, enfermedades cardiovasculares, la osteoporosis, el cáncer y las enfermedades gastrointestinales que van a ir apareciendo de acuerdo al tiempo de evolución también de las enfermedades. Si bien es cierto, el paciente puede tener una hipertensión transitoria, la cual va a pasar en un tiempo, pero aquella que se va a mantener generalmente es aquella que ya tiene alteraciones en los hábitos alimenticios y la persona no se va cuidando tampoco, ¿no? Y van dejando que estas enfermedades evolucionen. Si bien es cierto, dentro de estas enfermedades hay que entender que se puede prevenir o mejorar los planes de alimentación, pero siempre y cuando se tenga una alimentación variada, equilibrada, para evitar alteraciones, ¿no? Los requerimientos en nutrición y la dieta que se debe tener debe tratar de mantener un peso, evitando llegar a la obesidad o al bajo peso, que es el otro factor, ¿no? Y además de esto, se debe cubrir los requerimientos nutricionales diarios. Hay algunas modificaciones alimentarias que se pueden dar al momento de dar recomendaciones a los pacientes adultos, en los cuales se tiene el equilibrar el consumo de energía de acuerdo a la actividad física que se hace para mantener un peso saludable, ¿no? Se debe consumir una gran variedad de alimentos en las cantidades adecuadas, obviamente, combinando los diferentes grupos alimenticios. Se debe moderar el consumo de los alimentos de origen animal debido a que contienen grandes cantidades de lípidos, ácidos grasos saturados y colesterol. Por ejemplo, la yema del huevo, el chicharrón, las cremas, carnes gaseosas, alimentos grasos, pollo sin piel, tocino, entre otros, ¿no? Se debe elegir más el consumo de pescado y aves, teniendo en cuenta que estos no tienen tanta grasa, ¿no? Otro elemento importante es preferir los cereales integrales, ya que estos contienen mayor contenido de fibra y nos pueden ayudar al sistema digestivo y además a mejorar el tránsito intestinal. Debe consumir leguminosas, las cuales contienen menos lípidos y tienen una buena cantidad de proteína y fibra. También se deben reducir las grasas animales y empezar a utilizar aceites de origen vegetal. Se debe aumentar el consumo de verduras y frutas también. Se debe mantener un consumo adecuado de calcio, teniendo en cuenta que se pueden consumir en productos lácteos, pero descremados, en sardinas, verduras de hojas verdes también que nos van a proveer calcio. Se debe disminuir el consumo de los alimentos ahumados, bebidas alcohólicas, azúcar, sal y grasa. Se debe consumir líquidos en abundancia y realizar actividad física. Entonces, estas son algunas recomendaciones que se pueden dar para que los pacientes adultos puedan mejorar su estilo y su calidad de vida, ¿no? No vamos a ver dietas específicas como ya se había mencionado antes, que es complicado hacer una dieta específica de manera general para todos porque cada uno tiene un requerimiento calórico diferenciado, ¿no? Entonces estamos haciendo como una descripción general de las patologías o alteraciones alimenticias que puedan existir también, tanto en los adolescentes como en los adultos, ¿no? Y así vamos a ir avanzando a las siguientes clases. ¿Preguntas? Lisa, Sí. preguntita. Entonces, es que dijo que la dieta del adulto Ujú. empezaba desde la pubertad, ¿no? La Entonces, etapa del adulto. Empieza cuando termina la pubertad y ah, finaliza cuando entramos a la vejez.
Ah, ya cuando termina. Yo Sí. escuché cuando empieza. No, termina la pubertad, inicia la vejez. Ese es el periodo de adultez. Ah, ya. Muchas gracias. Ok. Lisa, entonces el examen sería dentro de 3 semanas. Estamos en la clase 14. A ver, vamos a ver un calendario. Clase 15, 16. Nuestro examen estaría programado el 11 o el 18. En realidad está programado para el 18, pero el 11 sería la fecha límite para la presentación de sus trabajos de investigación. Pero lo vamos a ir viendo, ¿ya? Dependiendo, todavía nos quedan 3 grupos para exponer, 3, 4 grupos. Entonces, en función a eso, vamos a tratar de cumplir el calendario, ¿ya? Listo, gracias. Ok. En medicina también.